Hola, ¿cómo estás? Acá estamos ya en la iniciación de este curso, la primera clase que vamos a brindar, y pensando en cómo realizar un panorama general, ¿cierto?, del acercamiento que tenemos que hacer a lo que es el contrato de seguros, a lo que es la actividad del perito liquidador de siniestros y averías. Necesitamos indefectiblemente adecuarnos a la terminología jurídica, porque, como bien sabemos, la actividad del liquidador está regulada por las leyes que entienden en la materia de seguros, entre ellas la 17.418, donde se lo menciona, y sobre todo la 20.091, que es la ley que indica sobre aquellos auxiliares del seguro. Efectivamente, como decía, tenemos que ir a analizar o a empezar sobre el análisis de lo que tiene que ver con el derecho. Y aquí vamos a tratar de cambiar un paradigma habitual que tenemos respecto de este acercamiento. El derecho es muchas cosas, porque para abarcar realmente todo el conocimiento tenemos que remontarnos a distintos periodos de la historia de la humanidad, iniciando sobre todo por Roma, que fue la constructora de alguna manera de nuestro derecho actual. Pero para no desviarnos realmente de la atención que requiere esta temática enfocada del seguro, quiero que conozcas algunos puntos fundamentales con esta idea de cambiar un poquito la cabeza, cambiar el conocimiento, profundizarlo, comparando lo que es la simple actualidad del conocimiento, como nos llega a nosotros en este momento, y haciendo una mirada un poquito más profunda. Acá lo interesante es que el derecho se encuentra velado por terminología, se encuentra oculto detrás de un parecer social general, y muchas veces los que somos juristas logramos poder leer entre líneas el derecho, y esto es lo que nos hace, o lo que nos da la posibilidad de nuestra profesión. No hace falta ser abogado para ser perito liquidador de seguros, pero la excelencia en nuestro trabajo nos va a dar el conocimiento del derecho, y el conocimiento del derecho abarcativo de la manera en que yo lo estoy comentando. Fíjate que estamos habituados al contrato de seguros, o sea, el contrato de seguros es algo que todos tenemos, un lugar por el que todos pasamos de alguna manera, ¿no? A veces con situaciones traumáticas, y a veces con el solo hecho de haber realizado una contratación. Para poder empezar a hablar del contrato de seguros, tenemos que ir remontándonos un poquito hacia las fuentes de este contrato. Y para poder hablar de contrato de seguros, tenemos que hablar de contratos. Pero para poder hablar de contratos, tenemos que hablar de obligaciones. Y para poder hablar de obligaciones, tenemos que irnos a la base del derecho. Entonces, pretendo con esta clase que vos tengas un conocimiento un poquito más técnico, o un poquito más consciente de lo que ya sabés. Si yo pregunto qué es el derecho, todos los que me están viendo tienen una idea respecto de esa definición. Pero conocer las definiciones, o conocer o traer a palabras aquellas definiciones que nosotros tenemos en nuestra mente como algo habitual, como algo normal, lo que realmente hacemos es traer a conciencia de ese inconsciente la definición.
Y con ello tenemos las herramientas para poder entender algunas cuestiones que quizás a simple vista no se hacen. Indefectiblemente, como decía, tengo que ir a la fuente. ¿Y empezando por qué? Empezando por el derecho. ¿Qué es el derecho? Es la pregunta. El derecho se ha definido de distintas formas durante todos los periodos históricos, pero la realidad es que por un lado tenemos que pensar en conceptos, ¿no? Que también son conceptos incorporados, pero no definidos. Entre ellos el de la justicia. O sea, la definición de derecho contiene la justicia y contiene otras cosas. Contiene la equidad, contiene al hombre, contiene la sociedad, contiene una armonía, contiene la posibilidad de vivir en sociedad. Entonces ya nos vamos formando con estas palabras distintas ideas que nos van a llevar a la definición. Tenemos una definición que es muy inmediata, ¿no? Cuando uno piensa en el derecho, inmediatamente le transcurre en su cabeza el ordenamiento jurídico. Entonces acá yo tengo la primera cuestión para diferenciar. Si les pregunto, como decía, ¿qué es el derecho? Ustedes van a indicarme inmediatamente que es un conjunto de normas. Y a veces el buscar esto de la naturaleza de la cosa, ¿no? De lo que realmente es algo, que no se puede abarcar con una definición final. Entonces utilizamos alguna definición corta, como para poder reflejarnos respecto de esa palabra que estamos analizando. Es verdad que el derecho es un conjunto de normas, pero no es solo eso. No es solo eso. Entonces, para poder llevarlos al lugar que quiero que interpreten, porque teniendo una buena base, vamos a poder desarrollarnos mejor cuando se trate de temas más complejos. Como decía, el derecho no es solamente un conjunto de normas. Es un conjunto de normas, pero estas normas deben ser aplicadas a la pacificación social. Para poder vivir en sociedad, debemos adecuarnos a ciertas reglas que permitan tanto que se nos respete nuestras garantías, se nos indique cuáles son las obligaciones que tenemos que llevar adelante, y para esto tenemos todo un ordenamiento. Ese es el famoso conjunto de normas, ¿no? Un ordenamiento jurídico. Entonces, pensemos al derecho como un ordenamiento jurídico para el desarrollo del hombre en la vida en sociedad. Hay una definición que no es mía, sino que tiene un raigambre en un jurista muy importante, que es el doctor Héctor Negri, ya fallecido hace poco, que nos da una visión un poquito más abarcativa, más filosófica, si se puede decir, del derecho. Y para Negri, el derecho es un proyecto de armonía social pensado en la dignidad de la persona del hombre. Me gusta de esta definición aquello del proyecto. El derecho no existe en la naturaleza. El derecho no es algo dado que nos viene en forma divina. El derecho es una construcción humana. Por eso proyecto. Proyecto porque lo fabricamos los hombres. Y proyecto también porque no está alcanzado. Se sigue continuando, proyectando esta definición. El derecho requiere de la mente humana, del pensamiento del hombre. Y no está acabado, no nos viene, como decíamos, sino que lo construimos y seguimos haciéndolo a medida que va pasando las etapas de nuestra civilización. Entonces, con este primer concepto, yo quiero cambiarles el pensamiento respecto del derecho.
puntualmente, no es algo que tenemos dado, sino que es algo que se está modificando continuamente y que también nosotros podemos ser partícipes en esa modificación. Por eso la importancia de conocer esto. Ahora bien, el derecho va a tener algunas cuestiones puntuales o va a tener algunas bases donde sostenerse, a las cuales se les llama fuentes del derecho. Ciertamente, aquello de la palabra, ¿no?, que estuvimos hablando, nos indica la fuente, aquello de donde emana el derecho. Y las fuentes van a ser de distinto tipo. Y podemos agregar otras y podemos seguir construyendo. Pero las que me interesa que pensemos y razonemos en ellas es, por un lado, la costumbre. Para el derecho a la costumbre es aquello que se viene haciendo regularmente que adquiere carácter de obligatoriedad. Esto que se viene haciendo continuamente, que adquiere carácter de obligatoriedad, si se plasma en un escrito, ¿no?, y si tiene un proceso que está contenido en la Constitución para su formación, se convierte en una ley. Muchos tienen el error de pensar que la ley reemplaza a la costumbre, y esto no es así, van en paralelo. Hay cuestiones de costumbre que no están adecuadas a una ley, y hay cuestiones de ley que no tienen que ver con la costumbre. Entonces, por un lado, la costumbre es una fuente del derecho, la sigue siendo, y la ley como fuente del derecho más clara. Además, tenemos otras fuentes del derecho. Como decía que el derecho es una construcción humana, la doctrina está indicada como una fuente del derecho, que es simplemente el pensamiento de los juristas, ¿no?, los escritos jurídicos doctrinarios. Otra fuente del derecho es la jurisprudencia. La jurisprudencia no es otra cosa que la emisión emanada de la autoridad judicial. El juez, cuando sentencia, escribe su postura respecto de la resolución de un tema puntual, y eso en el tiempo va generando fuente para este derecho. Y finalmente tenemos aquello que se llaman los principios generales del derecho. ¿Por qué está contenido dentro de las fuentes? Porque estos principios, la mayoría adecuados ya a normativa, son superiores a la propia normativa. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para darle un lugar al derecho, para acotarlo o para definirlo y contenerlo dentro de lo que el derecho es. Para que ustedes entiendan un ejemplo muy claro, si nosotros hablamos de el principio de la libertad, vamos a ver que está contenido en nuestra Constitución Nacional, y vamos a ver que cualquier inmiscusión del derecho en la libertad va a requerir cierto ordenamiento. Cuando alguien está privado de su libertad, el derecho debe tener una justificación de todas estas fuentes y de la legislación, por sobre todo, que sea efectiva, argumentativa, para poder vencer este principio. Entonces, estos principios generales del derecho nos van a establecer un orden dentro de todas las otras fuentes. Bien.